Señor presidente, señorías, comenzamos ahora el debate de 4 enmiendas a la totalidad a lo que es probablemente la norma más importante del ordenamiento financiero y presupuestario español, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y, por supuesto, como era previsible, la ministra de Hacienda, responsable del ramo, no estaba aquí. Es decir, parece que no le parece, pese a todo lo que ha dicho a lo largo de todos estos meses, a la señora Montero no le parece relevante ni la senda de déficit, ni los presupuestos, ni las reglas de fijación. Bueno, en fin, los intereses de cada uno son optativos, pero lo que no es optativo es acudir al Congreso de los Diputados cuando a un ministro se le cita reglamentariamente, o al menos si ese ministro o esa ministra pretende cumplir la Constitución en sus artículos 108, 110, 66, etcétera. Y a nosotros, como Grupo Parlamentario de Ciudadanos, nos parece lamentable esta actitud y hemos pedido la reprobación de la ministra de Hacienda. Y, a ver, no nos extraña que hoy no esté aquí. Tampoco nos extrañó que otro día no estuviese, que ayer tampoco estuviese, pero no por esto deja de ser su actitud menos grave. Y dicho esto, en fin, para mí siempre es un honor subirme en representación de mi grupo parlamentario a esta tribuna del Congreso de los Diputados, pero hoy lo es especialmente porque hoy debatimos una enmienda a la totalidad que supone la alternativa sensata de Ciudadanos, por una parte, al riesgo evidente de fosilización de la regla de gasto establecida por el Partido Popular en su Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero sobre todo al populismo y separatismo de Podemos en su enmienda y del Partido Sanchista antes socialista que lo apoyó y por lo cual estamos hoy aquí, proponiendo una alternativa sensata. Y antes de comenzar el contenido, sí me gustaría dejar claro que para Ciudadanos las reglas no se cambian a mitad de partido. Esto quiere decir que, efectivamente, todos podemos considerar que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es mejorable, pero será con esta si depende de Ciudadanos, será con esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con la que se debatan, cuando tengan a bien traerlos a cumplir sus obligaciones, tanto los presupuestos generales del Estado como en la senda de déficit, que en su caso, que cuando quieran cumplir sus obligaciones, el Gobierno traerá a esta Cámara. Con esa y no con cualquier otra norma o con cualquier modificación que en su caso se vaya a hacer. Nosotros no vamos a cambiar las reglas a mitad de partido. Quizás lo haga el Partido Popular en uno de sus conchaveos luego fallidos de pactos con el Partido Socialista, pero nosotros no lo vamos a hacer. Y esto vale. Y esto vale con todo el contenido de nuestra enmienda a la totalidad, incluyendo también el veto del Senado, es decir, cómo interactúa en este proceso el Senado. Parte de esta enmienda que debatirá a continuación mi compañero, el señor Roldán, porque tenemos que agradecerle a la mesa de la Comisión de Hacienda que haya ordenado este debate y que esta cuestión pase a continuación a otro punto, al siguiente punto en el orden del día. Bueno, dicho esto, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 del Partido Popular estableció una regla de gasto, y esta regla de gasto limita el crecimiento del gasto público. Ahora, esta regla de gasto solamente se aplica normalmente cuando una administración tiene superávit, porque si tiene déficit lo que tiene que hacer es limitar su gasto precisamente para no estar en déficit. Esta regla de gasto garantiza el superávit y necesita una flexibilización, pero el planteamiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que nos trajo Podemos, en nuestra opinión, es simplemente un disparate, porque si solamente se aplica la regla de gasto cuando hay déficit, en la práctica la regla de gasto no se aplica nunca. Y no podemos tener gasto sin reglas, porque esto amenaza la estabilidad financiera y
a medio plazo amenaza con la sostenibilidad de los servicios públicos. En consecuencia, ¿qué proponemos desde Ciudadanos? Pues, en primer término, desde Ciudadanos lo que proponemos es el cambio del concepto de inversión financiera sostenible. Todos los años debatimos aquí un decreto ley sobre inversiones financieras sostenibles ampliando el catálogo. Esto da lugar a mucha burocracia para definir estas inversiones financieras sostenibles. Nosotros lo que proponemos es un catálogo negativo de qué no es inversión financiera sostenible, eliminando burocracia y ampliando las posibilidades de que los ayuntamientos puedan acometer estas inversiones financieras sostenibles. En segundo lugar, y muy importante, nosotros creemos también que mientras se mantenga el superávit estructural, la reducción de impuestos no debe penalizar per se el cálculo de la regla de gasto. Por tanto, en nuestra redefinición pretendemos que los ayuntamientos puedan no solamente gastar más, sino también devolver el dinero a los españoles, incentivando de esta forma la economía. Proponemos que sean posibles las rebajas de impuestos en los ayuntamientos, porque nosotros las vamos a proponer, y siempre y cuando haya cuentas saneadas. Y en todo esto nos estamos guiando por las propuestas que en su momento propuso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Pero dicho esto, la razón fundamental por la que nosotros, siendo todos los anteriores temas importantes, hemos propuesto la reforma de esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de la propuesta de Podemos, es porque la propuesta de Podemos eliminaba los artículos 24, 25, derogaba 24, 25 y 26 y disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Quizás no le digan nada, pero fueron precisamente los artículos que permitieron la intervención de las cuentas en Cataluña. Dejaban al Estado inerme en el plano financiero ante el golpe separatista y, por tanto, nosotros creemos que lo fundamental es que estas normas no se deroguen. Y no solamente por una cuestión, obviamente, del desafío separatista, sino para evitar situaciones como las de Madrid. Madrid, increíblemente, con una gestión desastrosa, el Ayuntamiento de Madrid tiene 1.000 millones de euros de superávit, básicamente porque no es capaz de ejecutar las inversiones. Pero por lo menos tiene 1.000 millones de euros de superávit, porque si no hubiese Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, habría disparado el gasto clientelar en lugar de tener superávit. Volviendo a la cuestión del desafío separatista, que es esencial para entender por qué estamos aquí, la realidad es que, en fin, con el señor Montoro, que tampoco nos acompaña hoy, yo he tenido muchas, que es el principal autor intelectual de esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, yo he tenido muchas discrepancias, tanto en las subidas masivas de impuestos. Hay que recordar que el Partido Popular es el partido que más ha subido los impuestos de la historia, como en la amnistía fiscal, que también me opuse, o nos opusimos como grupo parlamentario también. O también el señor Montoro es también el señor que compareció en la Comisión de Hacienda de esta Cámara el 31 de agosto de 2017 diciendo que ni un solo euro se iba a destinar a financiar el referéndum separatista en Cataluña. Y luego también negó la cuestión de la malversación de los caudales públicos. Sin embargo, hay que reconocer que el señor Montoro fue el único ministro del Gobierno de Rajoy de que antes de que Ciudadanos impulsase la aplicación del artículo 155 intentó hacer algo por parar este golpe. Hizo una orden ministerial que permitió la intervención de las finanzas en Cataluña. Y esta orden ministerial, los únicos que la apoyamos fuimos los de Ciudadanos. Y a nosotros, y también es bueno recordar que la primera medida que tomó el Gobierno de Sánchez fue dejar sin efecto el control financiero de la Generalitat de Cataluña. Para nosotros es vital restablecer el control de las finanzas en Cataluña, no ya por el gasto en despilfarro, no por ideas geniales como las embajadas en el exterior o la propaganda separatista de TV3, sino por una cuestión mucho más importante. Hay que garantizar que ni un solo euro de los impuestos que pagamos de los españoles se destina a finalidades ilegales estilo CDRs o... Claro, bien, esto habría que volver... y esta orden ministerial, que fue muy discutida, en fechas muy recientes, el Tribunal Supremo la declaró que era legal por unanimidad. Y esto lo recogió el otro día el escrito de la Abogacía del Estado en la acusación por el procés.
Y en ese escrito sí reconocía que precisamente se debía cursar por malversación de caudales públicos. Ayer nos enteramos que la persona que redactó ese escrito y el expresidente de la Asociación de Abogados del Estado, Edmundo Val, fue destituido por la ministra de Justicia. Y, bueno, desde aquí, a un servidor público, a un compañero, a alguien que ha perseguido a delincuentes fiscales y a una persona que cree en la recta aplicación de la ley, tenemos que manifestarle hoy desde mi grupo parlamentario de Ciudadanos toda nuestra solidaridad. Vamos a hacer comparecer a la ministra de Justicia para dar explicaciones y, sobre todo, hoy a Edmundo Val hay que decirle que él tiene más dignidad que todo el Gobierno de la Dignidad junto. Aquí, en este punto, ¿qué es lo relevante en esta cuestión? Es que esta proposición de ley orgánica de control de la regla de gasto a lo que lleva es a la imposibilidad de que se pueda volver a intervenir las cuentas, no ya de un ayuntamiento que gaste más de la cuenta o que esté fuera de control, como hay algunos casos, sino sustancialmente de aquellas de administraciones que siguen controladas por aquellos que dieron un golpe a la democracia. Y, por tanto, esta redacción de Unidos Podemos deja inerme al Estado frente a la democracia en el plano financiero, y es la razón fundamental por la cual creemos que debe apoyarse una modificación nuestra alternativa y nuestra enmienda a la totalidad. Nuestra enmienda a la totalidad, en consecuencia, creemos, señorías, que debe apoyarse, que deben votarla favorablemente por bastantes razones. Fundamentalmente, porque se necesita evitar la fosilización de la regla de gasto del Partido Popular. Esto hay que flexibilizarlo. Por otra parte, no podemos caer en la tentación de Unidos Podemos de acabar con la estabilidad presupuestaria. Además, hay que tener controladas tiene que haber control y estabilidad presupuestaria. Nos lo están exigiendo desde Europa. Tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno socialista, de presentar cuentas que no se crea nadie. Pero, por encima de todo, debemos garantizar la estabilidad financiera, incluso la unidad del Estado, no permitiendo que el dinero de los impuestos de los españoles se destine a finalidades ilegales y mucho menos a dar un golpe contra la democracia. Debemos dar instrumentos al Estado y esta propuesta de Unidos Podemos se los quita. Por tanto, por estas razones pido el apoyo a esta enmienda a la totalidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Torre.